La arquitectura penitenciaria. Esto es la aplicación de nociones arquitectónicas de forma, espacio y función a la construcción de prisiones. Surge definitiva durante la segunda mitad del siglo XVIII como coadyuvante de la reforma penal que se lleva a cabo en ese momento en Europa. Dicha disciplina aparece también unida a la naciente concepción de penitenciaría, un nuevo paradigma de reclusión en el que se busca el arrepentimiento del ofensor a través del silencio, el aislamiento y la penitencia. La reforma penal y penitenciaria que impulsan los autores anteriormente señalados tiene quizás su mayor impacto en la propuesta para la creación de nuevos establecimientos penales que ven la luz a finales del siglo XVIII y principios del siglo XXI. En Europa, por esta época, los diseños arquitectónicos aplicados a prisiones comienzan a exhibir varias características. En primer lugar, como se ha destacado anteriormente, corresponden a la concretización de propuestas en seguridad, inspección y distribución avanzadas por humanistas, filántropos y filósofos, entre ellos el mencionado John Howard. De esta manera, los autores de estos proyectos en conjunto con arquitectos y dibujantes combinan los ideales racionalistas del periodo de una expresión práctica. Los edificios penitenciarios. Otro ejemplo de este trabajo multidisciplinario es la obra del filósofo y jurista inglés Jeremy Bentham, El Panóptico. Además, y a partir de la obra de John Howard, comienza un movimiento de producción de textos de arquitectura enfocados particularmente en la construcción de establecimientos de reclusión. La importancia de estas obras es que van dando a conocer los principales lineamientos en cuanto a diseño, forma, distribución espacial y función que permiten que la penitenciaría aparezca como una tipología específica en los proyectos edilicios del periodo, diferenciada de las construcciones de propósitos múltiples que se utilizaban hasta ese momento. Por ejemplo, en una publicación de 1820 pueden encontrarse una serie de propuestas para la administración de establecimientos penitenciarios, entre las que se destaca que los mayores requisitos que una buena prisión debe poseer son los medios de seguridad, de inspección, de clasificación, de empleo continuo de los internos, de entregar comida y abrigo, instrucción religiosa y moral, espacio para ejercicio y salubridad, separación y atención a los enfermos. A partir de la obra de John Howard comienza un movimiento de producción de textos de arquitectura enfocados particularmente en la construcción de establecimientos de reclusión. La importancia de estas obras es que van dando a conocer los principales lineamientos en cuanto al diseño, forma, distribución espacial y función que permiten que la penitenciaría aparezca como una tipología específica en los proyectos edilicios del periodo, diferenciado de las construcciones de propósitos múltiples que se utilizaban en ese momento. La infraestructura de los centros penitenciarios ha crecido a un paso moderado, y es que a mediados del siglo XX el país contaba con los siguientes centros penitenciarios: la Penitenciaría Central, llamada La Esperanza, la Penitenciaría Occidental, el Centro de Adaptación para Mujeres en Ilopango y la recién construida Penitenciaría Oriental. Hasta esa época, un centro penitenciario era más bien un reclusorio, a la vez que se convertía en un lugar de readaptación, en el que los internos contaban con la posibilidad de integrarse a los diferentes talleres que los recintos ofrecían. En vista de que un edificio penitenciario es una compleja combinación de espacios especializados, encaminados al cumplimiento de una serie de requerimientos técnicos, legales y psicológicos, la Dirección General de Centros Penitenciarios en los inicios del siglo XXI se enfoca en modernizar la red de penitenciarías. Con el tiempo, estos nuevos diseños en arquitectura se unen a distintas nociones sobre administración, seguridad, régimen de trabajo e higiene, y pasan a formar parte del cuerpo teórico práctico conocido como ciencia penitenciaria. Este conjunto de ideas alcanza su mayor desarrollo en la primera mitad del siglo XIX,
aunque sus principios llegan hasta el día de hoy. Por ejemplo, en los nuevos modelos concesionados de construcción y administración carcelaria en Chile y alrededor del mundo. Hablando sobre el contexto penal y carcelario en Europa durante la primera mitad del siglo XVIII, la realidad penal europea es eminentemente punitiva. Abundan los tormentos corporales provenientes de épocas anteriores, y la pena de muerte se alza como el castigo ejemplificador por excelencia. En Francia, por ejemplo, una ordenanza de 1670 que rige hasta la revolución de dicho país describe los principales castigos: la muerte, aplicar tormentos físicos sin necesidad de pruebas para obtener una confección, el látigo y los trabajos forzados. La situación de los delincuentes en este periodo ha sido destacada de la siguiente manera. Hasta fines del siglo XVIII se consideraba a los delincuentes como malvados o degenerados, indignos de compasión y ayuda, y cuya eliminación, reclusión o muerte era lo único que podía hacer la sociedad. Para evitar los grandes daños que cometían, las prisiones eran establecimientos de castigos en cuyos calabozos verdaderas pocilgas se abandonaban a los delincuentes, castigándolos corporalmente, y se les daba escasa alimentación. Los condenados a trabajos forzados debían trabajar en galeras o en obras públicas en forma intensa. En este escenario destaca los suplicios o ejecuciones públicas, en los que la acción castigadora se realiza a manera de espectáculo o ceremonia, y donde en cierta manera se busca restituir el status quo que la sociedad o los monarcas han perdido a través del quebrantamiento de una ley o norma, es decir, el delito crimen. Estos actos se ven potenciados por las nuevas tecnologías de castigo, como es el caso de la guillotina, que pretende ser un instrumento de ejecución indoloro e igualitario, pero no deja de lado el sentido de la espectacularidad. En cuanto a la arquitectura penitenciaria, es importante mencionar la arquitectura de celdas. Y primero decir que hay dos tipos de celdas. Tenemos las celdas individuales y las celdas de alojamiento colectivo. En cuanto a las celdas individuales, las reglas mínimas implementadas por las Naciones Unidas en su regla número 9 nos dice que cada celda, cada dormitorio, especialmente los dormitorios de aislamiento nocturno, tienen que ser únicamente ocupados por una sola persona, salvo casos excepcionales que se pueden ser ocupados por más de 2 personas. Pero esto tendría que ver con problemas de sobrepoblación carcelaria. Entonces, la regla general es que sean ocupados únicamente por una sola persona. Los alojamientos en dormitorios colectivos despiertan numerosas inquietudes sobre el margen de la cantidad de espacio disponible, ya que un número de personas con antecedentes penales, en ocasiones violentos, que estén conviviendo en un entorno cerrado pueden fomentar a conductas de violencia y exponer a malos tratos a los reclusos vulnerables. En cuanto a las medidas longitudinales, he de mencionar que las reglas mínimas implementadas por Naciones Unidas no detallan específicamente las medidas, pero otras entidades se han pronunciado con respecto al tema. Tenemos el Tribunal Europeo, que se ha pronunciado que las medidas adecuadas para una celda individual tienen que ser entre 9 a 10 metros cuadrados. Con respecto a la Cruz Roja, también se ha pronunciado y ha dicho que las medidas adecuadas para una celda individual tienen que ser entre 3 a 4 metros cuadrados como mínimo. La realidad arquitectónica de los centros penales en El Salvador es otra, ya que como conocemos que los centros penitenciarios albergan muchos más reclusos de la capacidad establecida, ya que cuentan actualmente con los centros penitenciarios, así como los de admisión, prevención y cumplimiento de penas, unos destinados para mujeres y otros destinados como máxima seguridad. Lastimosamente, en nuestro país la realidad es otra, ya que las cárceles no sufren de un modelo diferente al sistema moderno con respecto a la arquitectura de los internos, que no cuentan con higiene, servicios básicos, especialmente como los de atención médica dentro del sistema penitenciario.
Es así como en la actualidad nuestro sistema penitenciario en El Salvador es muy diferente al que está establecido, ya que los que están internos no están adecuadamente como lo establece la ley penitenciaria dentro del sistema penitenciario salvadoreño. Es importante abordar el surgimiento, tratamiento y clasificación de los sistemas penitenciarios para dejar bien marcados todos los cambios que se han ido dando con el paso del tiempo. Cabe destacar que cada uno de estos sistemas hubieron cambios muy importantes y que marcan el periodo de cada uno de estos sistemas. Es importante abordar el surgimiento, tratamiento y clasificación de los sistemas penitenciarios para dejar bien marcado los cambios que se han ido dando en el paso del tiempo. Cabe destacar que cada uno de estos sistemas marcó cambios importantísimos que se caracterizan a cada uno de estos sistemas. En 1790, en un predio de la calle Walnut, en el actual estado de Pensilvania, Estados Unidos, comenzó una revolución liderada por William Penn, un expresidiario, que cambió la manera de ver la reclusión y el tratamiento penal. Es así como se da el surgimiento de lo que conocemos como sistema penitenciario, lo que nace con la finalidad de superar las deficiencias encontradas en los sistemas europeos, y es así que empiezan los primeros experimentos en Norteamérica y después en todo el mundo. Un sistema penitenciario o institución penitenciaria es el establecimiento en el cual se da el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias judiciales. El primero de estos sistemas es el sistema celular pensilvánico o filadélfico. Entre los principales cambios estaba el sistema penitenciario. La extrema religiosidad del grupo de Penn los llevó a implantar en las cárceles un sistema de aislamiento permanente en las celdas, donde el prisionero debía leer obligatoriamente las Sagradas Escrituras y otros libros religiosos. Se servía el alimento una vez por día con el dudoso objetivo de someter al interno a la meditación y a la penitencia. En el sentido estrictamente religioso, se interpretó que la pena capital quedaba limitada a delitos de homicidio y se sustituían las penas corporales privativas de libertad y trabajos forzados como un medio de repudio a la violencia, no obstante las faltas a las disciplinas. La primera prisión para tal enfoque se construyó en los años de 1790 y 1992, mucho después de la muerte de William Penn en 1718. Esta se describe como una sucesión de celdas a ambos lados de un pasillo, cada una con una pequeña ventana en la parte superior, fuera del alcance de los presos, protegida por rejas de hierro. Cada celda podía albergar hasta 30 internos sin ninguna separación, ni por edades ni por sexo. No existía calefacción, por lo que para los días de invierno se mantenía una temperatura adecuada colocando estufas en los pasillos. En la actualidad se encuentran leves rasgos de estos sistemas, aunque suavizados y adoptados a regímenes de castigo, cumplimiento de penas de corta duración y aislamiento a individuos pertenecientes a un mismo grupo. Sistema auburiano. La cárcel de Auburn, en el estado de Nueva York, dio el nombre a este sistema, pues fue aquí donde se implementó en el año de 1820. Este sistema se conoce también como el régimen del silencio, pues la principal regla era la de no hablar. El interno solo se comunicaba con el coordinador de los trabajos y durante la comida se hacían lecturas, que no podían ser comentadas. Se inició con un edificio de 28 celdas, para 2 internos cada una, lo que cambió rápidamente a una reclusión individual. Este sistema daba importancia al aprovechamiento del trabajo, muy al contrario del sistema pensilvánico. En la mayoría de prisiones se comerciaban los productos creados por los internos a precios muy competitivos, lo que significaba ingresos abundantes para la prisión, al tiempo que mantenían a los internos ocupados. También se promovía la educación, que, aunque de manera elemental, consistían en el aprendizaje de la lectura, la escritura y la aritmética. La prisión más conocida creada bajo este sistema fue la cárcel de Sing Sing, ubicada en el poblado de Ossining, Nueva York, construida en 1825, en una cantera de mármol.
Los prisioneros trabajaban extrayendo el material, que luego era comercializado para la construcción de edificios vecinos. El taller de herrería también generaba ingresos a la administración, pero, a pesar de los éxitos económicos, fue muy criticado el sigilo extremo al que estaba sometido el prisionero. Se cree que el régimen conducía a los internos al suicidio, a la pérdida de la razón e incluso, según algunos médicos, la falta del habla provocaba severos problemas pulmonares. Un aspecto que compartía este sistema con el celular era la férrea disciplina. Fueron comunes castigos corporales como los azotes. En ocasiones eran castigados grupos completos por la falta de un solo interno. Sistema progresivo. En 1840, Alexander McConaughey quiso implantar un sistema penal revolucionario para su época. Pensaba que el prisionero carecía de oportunidades y que una vez que era condenado no existía manera de que éste mostrara algún cambio en su actitud fuera o muestra de su readaptación. El plan del capitán era seguir un programa de castigos e incentivos, abandonando las prácticas denigrantes usadas en la prisión. Estos incentivos brindaban al prisionero puntajes que les permitía avanzar en una sucesión de etapas encaminadas a la rehabilitación total del individuo. Era el nacimiento del sistema progresivo. Es un sistema muy utilizado en la actualidad alrededor del mundo y en la mayoría de los países coinciden en dividirlo en 4 regímenes penitenciarios: a prueba o aislamiento, etapa de trabajo en común, fase de confianza o semilibertad y la etapa de libertad condicional. Cada etapa es sucesiva y su principal objetivo es demostrar que el individuo tiene el deseo de readaptarse, por lo que es permitido con un grado superior, hasta llegar a ser considerado apto para volver a la sociedad, aunque no se haya cumplido la totalidad de las penas que le fueron impuestas. Sistema en espina. Nació gracias a una nueva concepción del arquitecto francés Francisco Enrique Poussin y se le conoce igualmente con los nombres de sistema de peine, de poste de telégrafo, paralelo, etc. Mientras los antiguos sistemas arquitectónicos ya tienden a caer en completo descrédito, la concepción de Poussin se ha impuesto plenamente. Naturalmente, desde 1898, en que Poussin levantó la prisión de Fresnes, en las cercanías de París, el sistema ha seguido evolucionando, y en la actualidad se le prefiere en la proyección de los nuevos establecimientos penales. Una prisión de este tipo se compone de un corredor central, denominado espina, el cual llegan perpendicularmente los pabellones celulares, de trabajo y de diversos servicios. A veces estos pabellones se hallan a un solo lado del corredor, que es un peine simple, y otras a ambos lados, el cual es un peine doble. Al último se le conoce con el nombre de poste de telégrafo, por parecerse a este, y como los pabellones se construyen paralelamente unos a otros, se le llama sistema paralelo. Esta concepción arquitectónica posee 2 importantes ventajas: permitir una mejor orientación de los diversos pabellones que caen perpendicularmente al corredor central, favoreciéndose por tanto la ventilación, el asolamiento, la iluminosidad, etc. Y simplificar el movimiento de los reclusos, que ha de efectuarse por dicho corredor central. Hay que convenir que este sistema representa una positiva evolución en la arquitectura carcelaria, por lo cual ha sido aceptado en casi todos los países. Sin embargo, y no obstante la superioridad del sistema en espina, algunos autores juzgan que en el fondo se trata de una trivial evolución, por cuanto las instituciones penales continúan con sus defectos inherentes que no han sido salvados por esta concepción arquitectural. Y finalmente, el sistema de pabellones autónomos. Se inspira en el principio que se deben construir pabellones autónomos para cada categoría de reclusos, ya que obviamente, al tener que recibir un tratamiento individualizado, requieren de una separación más efectiva y hallarse sometido a regímenes distintos, para evitar que por
una rutina se apliquen métodos de tratamiento similares. Se busca que cada pabellón tenga una administración independiente.